Shalom a todos, buenas noches. Estamos en la comunidad de Iztapaluca. Y bueno, hoy el tema que vamos a hablar es de qué es la idolatría. Entonces, bueno, antes de empezar, vamos a conectarnos con Hashem para que todo sea en su honor. Beshem Hashem Naseh Benasliach, Beshem Hashem Naseh Benasliach, Beshem Hashem Naseh Benasliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Baruch Hashem. Bueno, pues hoy está con nosotros nuestro estimado Fernando. Nuestra estimada Fernanda, su pareja, Sí, su esposo. Su esposo. Y nos acompaña nuestro querido Alfredo. ¿De dónde es? Venimos de un pueblito que se llama Bakersfield. Ah, ok. Queda cerca de Los Ángeles, como Está acá. cerca de Los Ángeles. Ah, bueno, entonces nos acompañan de Estados Unidos, aquí cerca de Los Ángeles. Bueno, bueno, todo el resto de la comunidad de aquí de Iztapaluca que nos acompañan, también nos acompañan de Sinaloa, nos parece. De Sinaloa también vienen, Baruch Hashem. Entonces, bueno, De pues, mesa. de mesa. Para todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a dar una pequeña introducción de lo que sabemos acerca de lo que es la idolatría. Y bueno, pues no sé si quiere empezar alguien o empiezo yo. ¿Yo? Bueno, este tema de la idolatría, bueno, me costó un poco de trabajo, ya que pues es como que lo que nosotros los Bene Noach tenemos que corregir más, ¿no? Porque bueno, como habíamos hablado aquí fuera de las cámaras, pues venimos todos de otra religión y a veces cuesta trabajo salir pues de creencias, ¿no? De las religiones en sí, ¿no? De que nos imponen ciertos pues personajes que pues ellos pusieron como Dios, ¿no? O un intermediario que hay hacia él. Entonces, bueno, este tema pues a veces abarca muchos temas, ¿no? Bueno, muchas cosas, porque pues nosotros podemos pensar que pues idolatría nada más es así como un gran templo donde hagan sacrificios hacia ciertos dioses, ¿no? Y sin embargo, pues implica más cosas, ¿no? No nada más es eso, sino bueno, yo lo que entendí es como algo que tú sientas que no puedes vivir sin eso, también es como un tipo de idolatría, ¿no? O algo a lo que tú le das fuerza también, es algo de idolatría, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta ahorita entiendo por idolatría que es cuando tú no reconoces a Dios como la fuente de todo, ¿no? Y pones a algo externo que es que tiene un cierto poder, ¿no? O sea, un creado quizás de Dios, sin embargo que Él tiene el poder sobre ciertas cosas, ¿no? Supongamos como en ciertas culturas que había un dios del fuego, otro del agua, del aire, y entonces aparentemente ellos se regían por sí mismos, ¿no? O tomaban la decisión de hacer ciertas cosas. Entonces eso es lo que yo entiendo como por idolatría en esta cuestión, sino, o sea, no atribuírselo a Dios, sino a ciertos personajes o cosas que no están bajo la supervisión de Dios. Entonces, bueno, esa es mi introducción. Y bueno, no sé si quiera. Sí, bueno, yo lo que entiendo por idolatría es que es algo, como concepto, es la admiración o amor excesivo a un personaje, persona o incluso a las cosas, ¿no? Que es lo que pasa mucho hoy en día en todo el mundo, que ya nos volvimos más materiales, ¿no? Es como, creo yo, el ejemplo más básico, que idolatramos las cosas materiales, el dinero, ¿no? La gente que idolatra el dinero, y pues a lo mejor algo, yo creo que igual de grave, pero también muy común, pues cuando idolatras a otras personas, por ejemplo, pues los hombres que desgraciadamente son lujuriosos, pues a lo mejor tienen ese problema de idolatrar
a la figura femenina o de forma, o viceversa, ¿no? Igual le puede pasar a las mujeres. Personajes, incluso a famosos, ¿no? Los famosos de las películas o cantantes, ¿no? Que idolatran y se olvidan que detrás de ello pues también hay un ser humano que es pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Y se olvidan de esa parte que comentaba mi compañero, ¿no? Que es pues que hay detrás de todo eso, pues un creador, incluso ante figuras que vienen desde mitologías y de muchas otras culturas de hace miles de años, pues que a lo mejor sí existieron, ¿no? Posiblemente sí existieron estos seres, pero que finalmente fueron creados también por algo superior, y en este caso pues nosotros sabemos que es el Eterno, ¿no? Que es Hashem, quien controla y dirige todo. Entonces, pues creo que hoy en día lo más difícil a atacar es eso, la idolatría, desde lo material hasta ya algo más fuerte que nos invade en la espiritualidad y nos crea esa confusión, ¿no? A lo mejor por eso se nos hace difícil manejarlo, porque creo yo que lo que más nos daña a todos, lejos de las bacterias o de las enfermedades, es la semilla de una idea. Entonces cuando ya se planta y se queda ahí programado en nosotros, a veces nos cuesta trabajo. Por ejemplo, los que vienen de otras religiones, ¿no? Que les cuesta trabajo a lo mejor sacar esa idea y irse replanteando y cuestionándose otras situaciones cuando ya conocen por ejemplo, de esto, ¿no? Del Eterno y otros conocimientos. Entonces es eso, un poco la confusión que a lo mejor genera proveniente de la idolatría. No sé, querido Fernando. Sí. Yo algo que quiero agregar, que me agradó mucho cuando empezamos en este conocimiento, que nuestro querido Rabino Shalom Arush, por medio de sus charlas, por medio de Rabino Jonathan, algo que comentan que el verdadero idólatra es aquel que precisamente ya llega a la verdad y aún así a conveniencia puede seguir en alguna idolatría, en alguna mentira, ¿no? Y bueno, nos comenta que debemos ser muy cuidadosos en no juzgar, en no criticar a nadie, porque al final muchas personas que creen en otras deidades o en otras religiones realmente no son considerados idólatras, porque pues a lo mejor es como en su momento han sufrido lo que aprendieron de sus antepasados, de sus abuelos, sus bisabuelos, y al final bueno, esa parte me gustó, que al final como tal no están considerados ellos como idólatras, porque prácticamente están en ignorancia como lo estuvimos nosotros en su momento. Entonces esa parte a mí me agradó mucho, que siempre tratemos de ser agradecidos y entender que pues, somos de los privilegiados que ya llegamos a la verdad, y mejor tratar de en nuestra plegaria pedir por toda la humanidad que todos retornemos, ¿no? Que al final es un retorno, porque pues, esto es la verdad y siempre ha sido la verdad. Gracias. Pues ya me agarraron todas mis ideas. ¿Alguna pregunta? Pues hablar de la idolatría en realidad es muy extenso, y pues lo obvio, las religiones es idolatría, lo sabemos, pero como ya dijimos, como dijeron, los hijos, el dinero, los carros y todo, incluso la forma de vivir de uno mismo, es cuestión de idolatría. Pues como digo, es muy extenso, hay mucho de dónde sacar qué es idolatría y cómo podemos contrarrestarla, cómo podemos sobrepasarla. Amén. Por ejemplo, a mí tuve una experiencia con mi propia hija, que yo le decía, tú tienes que obedecerme porque soy tu madre. O sea, de una forma que luego la estudié con el Rabino Arush y aprendí que era un tipo de idolatría hacia mí. Entonces a mí eso me despertó también mucho
y ahora cambié mucho con mi hija y yo nada más sé que ella es un ser humano, que ella también tiene sus propias correcciones, que no va a ser igual a mí, que ella tiene su propio camino. Y la verdad sí me despertó mucho a mí esa prueba porque entendí que yo misma me idolatraba como un ángel. Entonces pues yo les comparto eso que... Porque tratamos de imponer, ¿no? Sí. Como si nosotros tuviéramos la razón absoluta, ¿no? Por ser los papás, ¿no? Sí, y eso es lo que yo aprendí, que mi hija tiene su propio camino. Ese es otro tipo de idolatría también. Exactamente. Y eso me ayudó mucho a soltarla y saber que ella es independiente y ella tiene sus propias correcciones y sobre todo la idolatría. Sí, lo hacía yo de una manera equivocada. Sí, y un poco a lo mejor ahí entra lo que comentaba el maestro de la clase que tuvimos hace rato, de cómo también como papás se aprende a pedir perdón o a también demostrarle a los hijos que pues que nadie es perfecto, ¿no? Y que se cometen errores desde la jerarquía más alta, por así decirlo, hasta la más pequeña, ¿no? Y ellos también van aprendiendo eso. Y bueno, también una ventaja a lo mejor es que pues gracias a Shem pues, tienen unos hijos que ya conocen de la verdad y se vuelve un poco más llevadero, más fácil manejarlo. Pero pues en caso de los que venimos de papás que no lo supieron y que a lo mejor después nos va a tocar más fuerte a nosotros también tratar de trabajarlo, la gente que no lo sabe, entonces pues pedir, ¿no? Como decía el señor Fer, pedir por la gente que todavía no le llega ese conocimiento. Pues sí, precisamente, pues así llegamos varios, ¿no? O sea, descartando lo que no es Dios, ¿no? Como hablan del patriarca Abraham que él hizo eso, ¿no? O sea, al final iba descartando ciertas posibilidades que era Dios hasta que Dios mismo se le reveló, ¿no? Y bueno, él se dio cuenta que, pues que supongamos que antes de Abraham ya había, o sea, ya se sabía de que había un solo Dios. Sin embargo, o sea, ellos creían que era muy sublime para poder estar habitando así como entre nosotros o gobernando, ¿no? Ellos pensaban, no, pues él es muy sublime y pues él está en el cielo y aquí como que dejó todas las fuerzas naturales a ciertas cosas, ¿no? Entonces ellos empezaron a ser como ídolos, ¿no? Que el Dios del aire, que de esto, del otro, del agua, de la lluvia, porque precisamente ellos creían que Dios no gobernaba sobre eso. Entonces empezaron a hacer dioses, pero en base a su egocentrismo, ¿no? O sea, ellos querían obtener algo para poder gobernar hacia los demás. Entonces, eso fue como que lo más viable, ¿no? O sea, yo les pongo ciertos conceptos para que yo pueda gobernar sobre de ellos con más conocimiento y ellos tengan un temor hacia mí y un temor hacia esa deidad, por así decirlo. Y es lo que vemos que pasa hasta la fecha, ¿no? En las religiones te imponen algo que tú, supongamos, no debes de hacer, porque si no te va a pasar algo malo, ¿no? Y entonces con ese temor te dominan y no nos permiten cuestionarnos, porque cuando empieza uno a cuestionarse, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Para qué esto? Ellos te empiezan así como que no, es que eso no se dice, no, esto está oculto. Entonces cuando uno empieza a ver, bueno, en esa época había ese como ocultismo de parte de la gente que tenía ciertos conocimientos. Entonces cuando llega Abraham, él, pues bueno, llega a la verdad y se da cuenta que si él pudiese transmitirle a eso a los demás, que pues hay un solo Dios y al mismo tiempo que es monoteísmo, supongamos, todos creyeran en un solo Dios, habría solo una ética y una moral. Entonces, eso ya corre, o sea, como que lo que estamos estudiando ahorita, ¿no? Eso ya, por lógica, tú dirías, bueno, por ética, como todos tendríamos la misma ética, diríamos, no me puedo meter con cierta persona o con ciertas cosas, ¿por qué? Porque estoy lastimando a todos los demás. Y como Dios es uno y único, entonces también estoy afectando a Dios. Entonces, eso es lo que pensaba Abraham, bueno, parte de lo que pensaba Abraham, o sea, que fuera un monoteísmo, que todos creyeran en el solo Dios para tener una ética y eso pudiera hacer que en sociedad estuvieran todos bien.
Sin embargo, pues sí peleó contra la idolatría porque los demás querían la conveniencia de ellos mismos para gobernar hacia los demás. Entonces ahí fue como cuando empezó todo. Sin embargo, esa ética que dejó Abraham a través de sus descendientes fue lo que hasta ahorita se ha vuelto como la columna vertebral de la ética que ya tenemos universalmente, porque ya, pues ya casi todas las naciones estamos regidos por una ética, y los historiadores han investigado de dónde viene esa ética y solamente han llegado a la Torá, precisamente, ahora sí que a la ética de Abraham, ¿no? Bueno, que es de Dios. Entonces, así fue como más o menos veo, y es lo que ahorita se está intentando con favor de Hashem, porque dicen que cuando ya todos tengan esa ética, entonces ya vamos a estar como a los pies del Mashiach, ¿no? Entonces por eso varios rabinos y así dicen que ya estamos cerca de la llegada del Mashiach, porque precisamente ya todos tienen una cierta ética, como que se ha dejado, ¿no? Y pues nos damos cuenta que esa ética nos lleva a estar bien en sociedad y con nosotros mismos. Gracias, Hashem. Miren, Devarim 5, verso 6 al 11 dice, me dijo, habla Moshe, me dijo, yo soy el Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Misraim, de la casa de la servidumbre. No tendrás otros dioses ante mi faz. No te harás imágenes grabadas o esculpidas de cualquier cosa que haya arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de ella. No te prosternarás ante ellas ni les servirás, por cuanto yo soy el Eterno tu Dios. Soy un Dios celoso que hace recaer la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mi misericordia alcanza hasta 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en falso, porque el Eterno no deja impune al que invoca su nombre en vano. Digamos que esos versos, ahí está en forma muy general lo que es idolatría. Digamos que desde el punto de vista de la Torah, idolatría es eso, así estrictamente. Que le hagas una imagen y digas que eso es Dios. Que sea del sol, sea de la luna, sea del agua, sea lo que sea. Entonces, se dice que hoy en día no hay idolatría. No existe idolatría. La idolatría eran los aztecas, eran todas las culturas prehispánicas, eran culturas antiguas. Y de hecho, cuando el Rambam indaga sobre cuál es el origen de la idolatría, se dice que cuando Hashem bendito se revela al hombre, cuando crea al hombre, cuando crea a Adán, Adán sabe que él tiene que hacer, de alguna manera acercarse a él. Dice que todo ya estaba hecho en potencia. O sea, se creó los cielos, la tierra, se separó todo, los mares, todo estaba ya hecho. Sin embargo, el detalle es de que no había ningún árbol, no había ninguna planta, no había nada. Y preguntan los sabios, ¿por qué? ¿Por qué dice la Torah que Hashem hizo todo a través de su palabra y cómo es que no había nada? Dice, porque estaba esperando que Adán elevara una plegaria al Creador. Cuando elevó la plegaria, cayó la primera lluvia. Y en ese momento empezó a salir todo. Entonces aquí vemos que al primer hombre que se le entregan las 7 leyes, de las cuales eran 6 que se aplicaban y una estaba en potencia, es Adán. Y aquí se dice que Adán sabía que la fuente de todo era Dios. Entonces eso transmite a Caín, a Eve. Sin embargo, cuando él crea también una mala inclinación, en cierta forma, digamos que Caín es el reflejo o materializa la mala inclinación y Eve la buena inclinación. Y la lucha que ellos tienen, aquí vemos el caso de la mala inclinación que va a buscar matar a la buena inclinación. Finalmente, digamos que debido a ese dominio que se tiene, Caín mata a Eve. Es decir, esa parte de conciencia de que existe un creador es muerta, y entonces a partir de allí la descendencia de Caín traía a Caín en la mente que había un Dios, pero como Dios rechazó su ofrenda y eligió la de Eve, él no le tomó importancia. Entonces él recordaba que su padre decía, gracias a Hashem por el sol, gracias a Hashem por la luna, gracias a Hashem por el aire, gracias a Hashem por el agua.
Entonces digamos que Adán sí agradecía por cada cosa creada por Dios. Sin embargo, la descendencia se pierde de esa conexión. Y entonces de repente veían que pues decía gracias a Dios por el sol y dijo, le está agradeciendo al sol. Gracias sol, gracias luna. Dice, ahí es donde vino, como no se transmitió adecuadamente la tradición, las personas empezaron a dar gratitud a las cosas que no eran parte de él. Digamos que es el origen de la idolatría desde la perspectiva del Rambam. A partir de ahí se arrastra hasta llegar pues el diluvio, llega digamos el rey Nimrod como la máxima manifestación de la idolatría. ¿Por qué? Porque él dice yo soy Dios. Vemos otro caso, el rey de Egipto, el faraón, que también él se hace pasar por Dios. Y entonces digamos que ahí vemos que ellos son el foco, y eso también de alguna manera es idolatría porque pedían a los demás que se rindieran, que le alabaran. Y aquí dice no adorarás a nadie. Dice yo soy Dios celoso, o sea si tú lo haces, yo voy contra ti. Entonces vemos que cuando la persona cae en eso, inmediatamente viene un decreto de Dios contra la persona. Regresando otra vez a la actualidad. Partiendo de eso vamos a ver que se va a desenvolver muchas cosas religiosas. Aquí cabe entender por qué, lo que decía el querido Alfredo, entendemos que las religiones son idolatría. La respuesta es sí, las religiones son idolatría. Pero decía el querido Fernando, pero las personas que las siguen no son idólatras. ¿Cuál es la diferencia y cómo separar? Bueno, pues hay que entender, por ejemplo, si hablamos de la religión más famosa. La religión más famosa que ahorita sin ofender a nadie, con mucho respeto, pero vamos a remontarnos a la historia. ¿Cómo se origina? Constantino tiene contacto con el pueblo de Israel y entonces él se da cuenta que hay una tradición que por años se ha mantenido allí. Él manda a traer más de 70 rabinos que traduzcan toda la Torá. Una vez que la traducen, Constantino empieza a indagar sobre este pueblo. Se encuentra con un suceso particular de alguien llamado Yeshua. Y entonces este personaje, como generó mucha polémica, en torno a él crea una religión. Pero agarró a un judío, que fue muy famoso en esa época. ¿Y qué hizo? Pues para empezar había que cambiarle la fecha de nacimiento. Sí, nació en abril, pero no me conviene que nazca en abril, porque yo quiero hacer una religión universal. Voy a mover su fecha de nacimiento al izquierdo, que sea el 24 de la noche para 25. ¿Y por qué? Porque hay muchos que te adoran el sol. Y la oración del sol era el día 25 de diciembre. ¿Por qué el 25? Porque cuando va de otoño a invierno, cuando se da el solsticio de invierno, es el punto más bajo del sol. Ese punto más bajo que ocupa el sol se conoce como la muerte del sol en las religiones. Ahí está el 22, 23 y a partir del 24 para el 25 empieza a elevarse otra vez. Esa es la resurrección. Se levanta al tercer día. Tiene que ver con un fenómeno astronómico. Ese es el carácter idolatría de la religión. En realidad Yeshua representa al sol hecho hombre. Porque era el sol al que Constantino tuvo en su mente crear esa religión y de esa manera jalarse a todos los paganos que creían en la cuestión de la astronomía y que tenían al sol como Dios. Y de ahí que la religión le pone una aureola a sus santos. Esa aureola es el sol. Y eso lo vamos a encontrar en la cultura egipcia, en los mesopotámicos, en infinidad de religiones. Que el sol es una cuestión ahí que está. Aquí los aztecas, hay un sol también, Huitzilopochtli, que claro, aquí es el dios de la guerra, ¿no? Tenemos a Tlaloc, el dios de la lluvia, y tenemos infinidad de dioses que los mexicas tenían, también los mayas tenían otro, los incas más hacia Sudamérica, en el Perú, y así podríamos irnos a otras culturas. Entonces digamos que eso es lo que ya se acabó. ¿En qué momento se acabó, digamos, que la idolatría? Dicen los sabios, en la destrucción del segundo templo. Cuando el segundo templo se destruyó, la idolatría se terminó. Y esa misma fecha se dice también que la profecía se terminó. ¿Por qué? Porque como ya en la idolatría ya no había fuerzas, y ese relato se aprende de que había un rey en Israel que puso muchos altares, y además
sabía de Hashem. Dice, sabía de Hashem y puso muchos altares de idolatría en todo Israel. Y entonces un gran sabio pues lo cuestiona. Y le dice, yo no logro entender cómo este rey, conociendo Torah, viendo tantos portentos y milagros, hizo tantos altares de idolatría. Y se le revela en un sueño ese rey. Y le dice, tú que te atreves a cuestionarme, que por qué yo te voy a explicar. En la época en que yo viví, la idolatría existía y era tan fuerte que sí, no te voy a decir que yo no fui idólatra, pero yo no me podía oponer. La fuerza era tan grande que yo tenía que ir a la idolatría. Pero nada más quiero que consideres algo. Si tú hubieses nacido en la época en que yo nací, yo me oponía, yo iba caminando a la idolatría. Tú hubieses ido corriendo, siendo el hombre más veloz del mundo, a la idolatría. ¿Qué nos hace ver eso? Que ahorita no hay una fuerza de idolatría. Realmente ahorita ya no está esa no es lo que se opone. Por eso dicen los sabios, ya no existe idolatría. Entonces, como ya no existe eso, por eso ya no hay profetas. El profeta era necesario porque era el que indicaba cuál era la voluntad divina y te decía, mira, eso es falso. El camino de Dios es este. Y por esa es la razón por la cual no hay profecía en ese momento. Pero hablando de profecía, no involucra esto profecía colectiva. Es decir, Dios no le habla a una nación. Dios habla individual. Esa profecía siempre va a existir. Que Dios te hable, te revele en sueños, en cosas, que te manifieste, eso va a existir siempre. Entonces, a partir de allí, es que se hace mención que lo que existe ahorita es solamente el polvo, lo que quedó. Y como polvo nomás te sacudes. Y listo. Entonces, por esa razón es de que no se considera idólatras a los que siguen una religión aunque tenga un aspecto idolátrico. Además de que, dice el Rambam, solo el que conoce a Hashem y regresa a lo anterior que lo que sea Fernando, es el que se considera idólatra. Porque si conoces a Hashem no estás despreciando si regresas a lo anterior que no es. Entonces es lo que hace referencia aquí de Barim. Si te pones otros dioses. Pero es porque ya sabes que hay un Dios. O sea, le está hablando al pueblo de Israel y diciendo, hey, ¿quién te sacó de Egipto? Por eso era importante mencionar al principio. Yo soy el tu Dios que te sacó de la tierra de Misraim. O sea, hey, ya me conoces. Yo fui el que te liberó de la muerte de los primogénitos. Si tú pones otros dioses, entonces ya hay consecuencias si tú te desvías del camino. Tengo una pregunta, porque cuando habla de la guerra de Gog y Magog, que dice que 3 partes de la población va a ser destruida en 12 minutos, y luego dice que Hashem va a destruir a los weak, a los débiles, no dice a los idólatras, ¿verdad? En esa parte. No sé si esa pregunta se podría contestar aquí en esta lección que dice que, ¿cómo lo digo? O sea que, bueno, sabe que mejor sígale y ahorita me acuerdo. Déjale formulo mejor. Pero sí, lo que usted menciona es correcto. O sea, realmente el Rabino Nachman dijo que en estos días iba a venir un gran diluvio. Pero él no dice idolatría. Dice un diluvio de ¿qué? Herejía. Pero entendiendo herejía como de personas que van a rechazar a Dios. ¿Y por qué van a rechazar a Dios? O sea, van a tener conocimiento de Hashem, pero lo van a rechazar, ¿por qué? Porque la fuerza que se opone es la ciencia, la tecnología. Ajá, yo tenía ahí una duda, porque por ejemplo, a lo mejor ya no existen culturas, por ejemplo aquí en México, prehispánicas que crean y que sigan creyendo en otras deidades, pero por ejemplo ya que ahora es la ciencia y que incluso ya la ciencia ya muchos ya la dejaron por la tecnología, o sea, ya dieron un paso más y ahora que está mucho eso de que el ser humano, yo sí lo veo, ¿no? A lo mejor que se idolatra un poco a él mismo, nos idolatramos nosotros un poco a nosotros, yo soy humano y puedo crear cosas también, ¿no? Y que ahora están creando seres como nosotros, ¿no? De la inteligencia artificial y uno dice, bueno, entonces es idolatría o no,
o es herejía, como usted dice, ¿no? Que estamos rechazando esa parte por hacerle caso a lo que ahorita está de novedad, que es por ejemplo la tecnología. ¿Sería eso? Sí, porque finalmente la ciencia y la tecnología nos llevan a dudar que existe un creador. Y entonces a partir de ahí muchos, y es lo que usted dice, los débiles, los que llegan vamos a decir así, a creerse ese cuento de que uno es un creador. No, uno no es un creador, uno es un co-creador. Y realmente la chispa divina que Hashem puso en nosotros es la que nos permite ser co-creadores. Y entonces en realidad no es que creemos absolutamente nada. Él puso todo para que nosotros lo hagamos, y entonces el débil es el que va a decir, ya no necesito a Dios. Y por eso nos puso el ejemplo de Paró. Al final, ¿qué hizo Hashem con Paró? Todo su imperio, que era el más grande del mundo, lo destruyó. Y aquí, o sea, a mí me sorprende, yo no sé si ustedes no, pero a mí me sorprende la forma como en una ocasión lo explica Rano Wember a Moshe Rabbeinu. Y dice, a ver, que te hablara Hashem y te dijera, ves y dile al presidente Andrés Manuel que tiene que aplicar mis leyes. ¿Qué haría? Pues haces lo que te pide. Digamos que Primero aprendérnoslas bien, ¿no? Bueno, sí, también porque si te preguntan, por ejemplo, no, pues yo no sé, pues no, o sea, tienes que saber también decir, pero porque aquí igual no viene te va a el primer creer. problema, ¿no? El primer problema es, tienes que, pero vamos a ponerlo más difícil. Imagínate que vives en un lugar muy recóndito de, no sé, de El Salvador, Honduras o de Colombia, y tienes que viajar a México. O pongamos más difícil, al rey de Inglaterra. ¿Cómo le haces? O sea, algo así fue lo que le pasó a Moshe. O sea, Moshe tuvo que viajar de Midian a Mizraim, y entonces ahora le vas a decir a Paró. Ahora, Paró era como el presidente de los Estados Unidos, entra a la Casa Blanca. La ¿Cómo entras a máxima la Casa potencia, Blanca? ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, ¿cómo burlas a los guardias? ¿Cómo burlas la tecnología, los drones, todo lo que hay ahorita? Entonces ahí Moshe Rabbeinu dijo, pues vamos, Aarón, que tú me vas a acompañar. Entonces ya van los dos, ¿no? Llegan y dice que había animales feroces en la entrada, que cuando los vieron, mansitos. Van, se presentan ante el faraón, y en ese momento, ¿qué es lo que las herramientas que le da Hashem a Moshe? Dijo, vas a meter tu mano y vas a ver, ahora sí que de la vara la vas a convertir en una serpiente. Entonces agarra y hace eso. ¿Y qué hace el pueblo egipcio? Se burla. Y una frase que tenemos digamos que una especie como de chiste o dicho aquí en México, que decimos, ¿tú puedes irle a hablar al león de carne? Eso fue lo que fue hacer Moshe. O sea, dice, Moshe, ¿vienes a hablarles de carne a los leones? O sea, ¿vienes a hablar de brujería, hechicería, los que son expertos en eso? Sí. Y entonces, ¿qué hizo Paró? Fue y trajo a los niños. A ver, niños, enséñame. Cada niñito sacó y volvió sus varitas en culetas. Yo me acordé de la pregunta antes de que se me olvide, disculpe. Sí. ¿Qué va a ser primero en la guerra de Gog y Magog? ¿Se tiene que construir primero el templo y venir el Mesías primero, o primero es la guerra de Gog y Magog? Esa es una pregunta que siempre me he hecho y no he hallado a quién preguntársela, no, porque no estoy seguro. Pues mire, de hecho muchas de las cosas que se dicen, sobre todo Jabad es el que se ha metido más a eso. Y por parte de Jabad, digamos que se recibe un nombre esta parte y se le llama, ahorita se me fue, pero tiene un nombre porque es importante decir que no hay algo escrito. Lo que voy a decir no significa que así va a ocurrir. Es lo que consideran los sabios que puede suceder. Una probabilidad. Y esto es porque, por ejemplo, cuando Moshe Rabbeinu, se supone que es similar a lo que ya pasó. Salen de Mizraim, destruyen ese imperio, vamos a decirlo así, y entonces salen para conquistar la tierra. Y entonces ya entran a la tierra, construyen el templo,
digamos que ahí se iba a volver Mashiach, Moshe Rabbeinu, si él hubiese entrado. Por eso le dice a Hashem, si tú entras, se acaba todo. Usted dice es como un decreto que probablemente no se cumpla. No, más bien es de que el Rambam, lo que pasa es que el Rambam, él fue un hombre muy visionario y dijo que el futuro no se puede decir. Y entonces el futuro es algo como incierto. Y no porque no vaya a ocurrir, sin embargo que hay una halajá que dice que no trates de predecir, no trates de... Entonces solamente es una idea que existe. Entonces mira, así como se pasó en Egipto y que el pueblo tenía que entrar a la tierra, así va a suceder otra vez. Tienes que pasar en el desierto para limpiarte, pero la diferencia es que ahora sí va a entrar Moshe. Y ahora sí Moshe va a entrar, va a tener la tierra, va a construir el templo y ese templo ya, digamos que ahí él entra como un Mashiach. Porque en realidad el Mashiach, la palabra es ungido. ¿Y quién es ungido? El rey. Entonces tiene que volverse rey. Y el rey en ese entonces era Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era como el rey de Israel. Por eso es de que a él se le considera el Mashiach, que va a ser el rey. Ahora sé que viene de la necesidad de David, porque David fue un rey. Entonces vemos que el rey viene siendo un gobernante. Vemos el caso de Shlomo Amelech, que es un gobernante que tiene seguridad, tiene todo. Entonces, lo que dicen los sabios es que va a ser muy similar a eso. Tienen que destruirlos, tienen que entrar a la tierra, construir el templo, inclusive Rabbi Ari Kaplan, en el libro, me parece que no sé si es en el verdadero Mashiach, ahí habla de eso justamente, que va a construir el templo, va a empezar a hacer muchas cosas, e inclusive Raúl Nachman se atreve a decir que ni el mismo Mashiach va a saber que es el Mashiach, sino que cuando construya el templo, cuando traiga la paz de todo el mundo, dirán los sabios, es el Mashiach. Y es más, dice Raúl Nachman que van a despreciar al Mashiach los mismos judíos, porque va a venir del lugar que menos espera. Entonces digamos que en ese sentido sí, primero ocurriría la guerra, después viene, digamos que el retorno a la tierra de Israel, la construcción del templo, ya mientras ese proceso, digamos, el que lo va a construir es el Mashiach, pero sin saber que es el Mashiach. Así es como lo más acreditado que yo he oído, que muchos están de acuerdo en eso. Pero reitero, o sea, el Rambam dice que no se sabe, o sea, solamente son ideas que... O sea, según esto, primero se tiene que acabar con las personas débiles y después... Después ya viene todo lo demás. Y el débil entonces sería como el hereje, volviendo al tema, ¿no? O sea, que Sí, ya, el que se ahoga en de el que ya diluvio, no existe, en el diluvio de herejía, vamos a llamarlo así. o sea, porque ya no existe idolatría, ya existe el rechazo directo de Dios, de que Exacto. sabemos que hay un Dios, pero no lo aceptamos. Y la idea aquí bonita del diluvio que dice el Rabbi Nachman es que es igualito al diluvio. El Mabul es un Mabul de herejía que va a ahogar a muchos, a los débiles. Pero ya no sería como literal la lluvia, sería algo espiritual, ¿no? Sí, exactamente. Sería... Entonces muchos van a morir pensando que no existe Dios. Pues es que es Y como los que ahorita sobreviven son los fuertes y ya viene todo lo demás. sí, pues es que es como ahorita que se sienten ahogados con ciertas cosas que están viviendo, ¿no? O sea, las personas, ¿no? Que pues no sienten alegría, a pesar de que tengan a veces muchas cosas materiales, no sienten felicidad, por así decirlo. Y yo pienso que es algo así, ¿no? Lo que van a sentir. Sin embargo, pues también hay como la posibilidad de todo lo que se está haciendo, ¿no? De que también retornen, porque pues todos tenemos chispas pues del Mashiach mismo, ¿no? Así lo dicen los sabios también, que nosotros también tenemos chispas del Mashiach, y entonces pues todos con favor de Hashem pueden despertar, ¿no? Pero bueno, también es una posibilidad. Sí, ¿no? Y además es como algo, bueno, que he visto unas estadísticas de que ahorita la mayor enfermedad que existe en el mundo es la depresión. La gente está triste a pesar de que, como decía David, ¿no? Que tengan todo. Y está triste porque no encuentran su propósito de vida, que es retornar a Dios. Y esa es la respuesta. Si queremos ponerle un nombre a esa debilidad, es depresión. La depresión. Y es la que ahorita hay muchos estándares de suicidio, Dios libre, ¿no? Que pase a ninguno de nosotros, que nos invade esa depresión, esa tristeza de no saber quiénes somos ni de dónde venimos, y eso es lo que, pues, bueno, también creo, obviamente,
Él controla y dirige todo. Y de alguna forma yo veo que como que está limpiando también, ¿no? Y está siendo misericordioso a lo mejor en llevarse a esas almas también. Yo pensaba que era la depravación de la tierra, la primera enfermedad, pero yo pensaba. Pues de hecho el querido Rabarush dice que todas las enfermedades se generan acá. Y entonces todas las enfermedades vienen a raíz de una depresión, porque la depresión es la idolatría, de decir no hay un creador. Entonces cuando hay un creador, yo entonces busco, no tengo sentido y busco algo para tapar ese vacío. Pero el vacío es porque yo no acepto a Dios. Entonces en sí la raíz vendrá siendo, digamos, que la depresión, que la raíz más fuerte es el orgullo al final de cuentas. Pensar que yo puedo arreglarme yo solo. Y entonces de ahí viene, digamos, que lo más evidente es depresión. Después vienen las depravaciones, vienen los vicios, viene digamos que el remerío, ¿no? Sí, Pero en sí la raíz es orgullo. Porque cuando el diluvio fue por depravación, ¿verdad? El robo, dice Rashi. Oh, Rachi, sí, también. Bueno, Sodoma y Gomorra también viene. Bueno, todo. Dice Sodoma y Gomorra Dice porque muchas no eran, cosas. no hospedaban. Entonces era todo lo contrario. Llegaba un visitante, le robaban, lo violaban, hacían y lo mataban. O sea, hacían lo mismo que hicieron en el diluvio. Y por eso esa ciudad fue borrada. Y ahí es donde podemos entender que esa conciencia Hashem ya la puso en el hombre, que es lo que estudiamos ayer. Entonces en el hombre está no idolatrar, no inmoralidad, no robar, no asesinar, no blasfemar. Todas relaciones sexuales ilícitas. Digamos que todos ahí, eso es parte de una moral que Dios puso en nosotros. Ir en contra de eso sería una forma, digamos, que también de decir que es idolatría. Si voy en contra de eso, soy bien idólatra. Yo que sí tengo conocimiento de las 7 leyes. Por ejemplo, por decir así, ok, nosotros los casados, como mi esposa y yo ya sé que es relaciones ilícitas, pero en los jóvenes, ¿cómo aplica? Bueno, eso nos dicen los sabios que cuando un hombre y una mujer se unen, así fue como se unió Adán y Eva. Son esposos. Una vez que ya hay esa intimidad, ya son esposos. Las almas se unen. Y entonces, ¿qué significa? Si esa persona, digamos, vamos a plantearlo, ¿no? 2 jóvenes, dan un noviazgo, además, llegan a la intimidad. Para fines alágicos son esposos. Si después, digamos que solamente fue pasar el rato Dios libre, y después este chico busca otra chica y la chica busca otro chico, en el momento en que tienen otra pareja, ya es inmoralidad. Y es como cometer Porque, adulterio, ¿no? porque la primera pareja ahí se unieron. Entonces vemos que hoy en día hay mucha inmoralidad, por eso se le dice que es inmoralidad. Porque hoy en día cambian de parejas con calcetines, ¿no? ¿Qué iba a decir? Sin palabras. Entonces, con solo despedir a la pareja que uno tiene actualmente, ya eso es un divorcio. Sí. Okay. Como decir, Y entonces quiero ahí, más por contigo. ejemplo, el remedio general es el Tikkun HaKlal. Leer los 10 salmos por 40 días y pedirle a Hashem que ayude a restaurar nuestra alma. Que volvamos a ser una alma y liberar a la otra persona. Perdonarla, bendecirla para sanar el corazón antes de tener otra pareja. Porque si no, Dios libre, se hace daño tanto a la persona como a Dios. Y no va a ser feliz al final, porque va a sentir que algo le falta. Ese proceso es obligatorio. Los 40 días entonces deshacerse de la persona y tener los 40 días. de Tikkun. Okay. Primero es deshacerse de la persona. Sí, Es que me hacen, ay, disculpe. No, sí, está bien. Es que me hacen esa pregunta personas que le hemos hablado un poco y no hacen esa pregunta por eso. Era importante para mí saberlo. Sí, porque al final, aunque sea nada más un noviazgo, y los que están jóvenes no van a dejar mentir, ¿no? Que a veces uno termina la relación y es como un duelo. Y a mí me explicaron que pues es que es eso, porque las almas se unieron y al final de cuentas es como si uno se divorciara. Y por eso es que uno pasa por ese duelo y por hacer, bueno, uno que ya tiene ese conocimiento, de hacer el trabajo del Tikkun los 40 días. Y si se requiere más de 40 días, pues más de 40 días, se vuelve a repetir.
Más claro ni el agua, ¿verdad? También un poquito de lo del otro tema, ya me acordé que iba a decir, que había visto, no me acuerdo qué científico había dicho que no le deberíamos de temer a las personas de otras religiones, porque al final de cuentas, sí viven a lo mejor en idolatría, porque creen en las falsas religiones, pero finalmente conocen de Dios, o bueno, saben que hay un Dios y tienen ese temor. Entonces, que es más peligroso la persona que no cree en Dios que el que sí cree, aunque le llame como le llame, ¿no? Que es más peligroso la persona que no lo cree a la que sí cree, aunque viva con otra idea. David, ¿está durmiendo? No, estoy meditando en lo que dicen. Es que sí hay como muchos comentarios acerca de eso. También como el Moro nos ha dicho, ¿no? Luego hay personas que dicen, no, yo soy ateo, ¿no? Y no me acuerdo que sabía una vez así, dijo, ¿no? Le dijo un ateo, no, yo soy ateo. Y le hace, bueno, pues si tú eres ateo en el Dios que tú no crees, dice, yo tampoco creo, entonces yo también soy ateo. Entonces, a veces así como que el ateísmo es como que son personas que no aceptan como el concepto de Dios como lo plantan las religiones, ¿no? Que un hombre o lo que sea. Y entonces ellos se vuelven ateos porque pues en base como, no sé, como a estar pensando a su lógica, pues dicen, no, pues es que no puede ser, ¿no? Hay mucha irregularidad. Y entonces pues hay veces que las personas se vuelven ateos, ¿no? Que dicen, no, yo no creo en Dios, ¿no? Pero en el Dios que le pusieron en una religión así, ¿no? Entonces pues, es como que raro porque pues también dicen que ya cuando ellos vean la verdad, luego la van a reconocer más rápido que los que están en religiones. Está un poco fuerte. Pero ahí, ¿por qué se daría eso? ¿Por qué una persona que es atea dice, yo no creo en Dios, o no creo en nada? Que también está mal dicho, ¿no? Porque en algo deben de creer. Porque es más fácil que ellos reconozcan la verdad al que ya sabe que hay un Dios. Lo dijo usted, cuando habló de las ideas que se siembran. Por las restricciones, ¿no? También que les ponen mucho en otras. Sí, porque de hecho si pensáramos, y perdón por esa comparación, pero, sobre todo porque yo sé que hay personas de otras religiones que luego ven esos videos, sí. Pero agarro esa comparativa, un cristiano y un católico. Es más fácil que un católico entre y entienda lo que es ser un Ben Noah que un cristiano. Sí. ¿Por qué? Porque al cristiano se le sembraron muchas ideas. Y se creó toda una infraestructura, vamos a decirlo así, y se construyeron edificios grandes con esas ideas. El católico no, el católico dice, mira, ese es el padre, ese es el hijo, te lo presentan así, y tú lo sirves así, listo ya. Y tienes tal día que ir, y tienes que hacer estos preceptos. Pero no es como obligatorio. Pero no te llenan de ideas. Esa es la diferencia. O sea, te dan una conciencia, pero el cristianismo se aferra a desarrollar esa conciencia, pero como lo entienden ellos. Digamos que eso es el tema, o sea, y aquí yo no estoy juzgando si está bien o no, solamente estoy hablando de la forma, cómo se da el adoctrinamiento. Porque hay que entender que en realidad, o sea, hablar de cristianismo, catolicismo, es lo mismo que hablar de deporte, es lo mismo que hablar de alguien que vaya al gym. Eso también es una religión, porque también en la religión dice, vas a hacer así, 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 tantas así, tantas allá. Ya te están adoctrinando también para que ejercites el cuerpo. Si es un deporte, lo mismo. Te paras aquí, comes esto, comes el otro. Todo eso digamos que es un adoctrinamiento. Y no cuestiones porque si no, no hay resultados. En realidad esa era la religión más grande, el culto al cuerpo, ¿verdad? Sí, la de los griegos. La vanidad, ¿no? El hedonismo. Que otra vez está retornando. Sí, además sí son aferrados. Yo tengo familia cristiana por parte de mi mamá y sí son muy disciplinados en lo de ellos. Es algo que a lo mejor reconozco, ¿no? Que son disciplinados, pero sí tienen sus ideas bien cimentadas, a pesar de que no nacieron exactamente con esa religión, ¿no? Hay quienes se bautizaron ya muy grandes, como ellos le dicen, pero sí tienen sus ideas muy cimentadas y no se abren ni siquiera para el diálogo, ¿no? A mí me ha tocado que me preguntan cosas y finalmente terminan criticando. Yo digo, bueno, ¿para qué me preguntan? Si ustedes, yo respeto, van a seguir creyendo en lo que ustedes creen.
Entonces, pasa mucho eso. Pues sí, es que al final como que más bien es, independientemente como lo hemos visto en una clase, es como la ética. O sea, yo creo que desde ahí uno puede llegar a la gente, ¿no? A través de la ética, porque pues, la ética no... Ahora sí que la ética es universal. O sea, la ética es algo, si se podría decir, casi objetivo, porque pues la ética viene de Dios. Entonces, desde el punto de la ética, tú nada más puedes a veces acercar a ciertas personas que están alejadas pues, del conocimiento, ¿no? Y bueno, es lo que antes igual a mí me pasaba, ¿no? De repente yo decía, no, es que como que quería defender, ¿no? Así como que lo de la Torah, ¿no? Al final pues llegué a la conclusión que dicen que pues, la verdad es su propio testigo, ¿no? O sea, uno no tiene que decir, no, yo sé la verdad, ¿no? O sea, al final, cuando uno empieza a aplicar pues la ética, ya es su propio testigo, o sea, ya los demás se dan cuenta, ¿no? Entonces depende de uno, o sea, como que implementarlo en nuestras vidas, y cuando pues a veces uno quiere acercar, si es que quiere, pues plegarle a Dios y más que nada, pues a través de la ética, ¿no? Que es como universal, o sea, como nos había dicho nuestro querido More, que estamos leyendo en el de la ética universal, al final el rabino Doiby, se llama, ¿no? Dice que si tú pones la ética en cualquier religión, o sea, tú les implementas la ética pues judía, por así decirlo, la ética universal, al final ellos van a estar acorde a lo que quiere Dios y ya va a ser como un tipo de redención, aunque ellos sigan creyendo, o sea, ya su mentira se va a caer por sí sola, o sea, uno no tiene que atacar pues lo negativo, o sea, uno nada más se concentra en lo positivo, en lo que es la ética, y lo de ellos se va a desmoronar fácil, porque como dice el querido Mori, si es cierto, es polvo de idolatría. O sea, porque yo antes sí me ponía así como a dialogar y así, y les tocas temas donde luego a veces ellos están bien frágiles y no saben ni qué. Entonces rápido así como que se desmoronan, pero me di cuenta que también eso es malo. ¿Por qué? Porque los dejas sin nada amparado, ¿no? O sea, dicen, bueno, está bien. Entonces lo que yo, mi religión, supongamos ellos dicen es falsa, ¿no? Pero ¿y ahora qué hago, no? O sea, pues ya me destrozó todo, ¿qué hago? Ya no creo en eso. ¿Qué tal si me vuelvo igual que él? Así como... Sí, la confusión. O sea, y entonces ahí uno ya, pues ya tendría que rendirle cuentas a Hashem porque ya estás desviándolos totalmente, ¿no? O sea, ya no tienen ni de qué agarrarse. Entonces, desde el punto de la ética, ahí sí, porque desde el punto de la ética ellos se dan cuenta que hay ciertas acciones que están haciendo mal. Y entonces ellos mismos, bueno, si van a trabajar sobre ellos mismos con favor de Hashem, pues van a empezar a darse cuenta que ya todo lo demás es como una mentira, y ellos solitos se van a despojar de eso, pero ya van a tener de qué agarrarse, ¿no? De la ética, y ya después pues del judaísmo o de la Torah en sí. Entonces es lo que yo alcanzo a ver ahorita, así como que pues ese aspecto, ¿no? Porque antes sí era así como que, ay, voy a ponerme a platicar de esas cosas, o luego no sé por qué me ponían esa prueba de que llegaban de otra religión y me decían, ¿no? Y ya terminaban hasta maldiciéndome, ¿no? No, te vas a ir no sé a dónde. Pero pues ya después ya, o sea, mejor ya los dejas que crean lo suyo, pero tú les compartes lo de la ética. Y ya con eso se acaba la discusión. Al final el Eterno se va a presentar ante todos. Y digo, de alguna u otra forma a todos se nos presenta, ¿no? Entonces es pues tener esa confianza en que pues las cosas son así porque Él quiere que así sean, ¿no? Pues bueno, pues... No sé qué más quieran compartir, no sé, o alguna otra pregunta. Querido Fer. Al final es el ejemplo, ¿no? Como nos han enseñado también los sabios de Israel, que si quieres atraer a alguien, pues es con el ejemplo principalmente. Y aplica principalmente en tu casa, con tus hijos. Es la manera más indicada para educarlos, es el ejemplo. Sí, porque pues a veces uno dice, no, es que se me quedan viendo bien feo, ¿no? Llego a un lugar y se me quedan viendo bien feo, no me saludan, así. Pero al final uno es el que tiene que hacer el cambio, ¿no? Porque si uno llega y saluda a las personas te saludan, ¿no? Si les haces una sonrisa, te la corresponden y así. Entonces a veces el problema es uno que no quiere hacer las cosas, ¿no? Y se justifican los demás. Nada más es nuestro reflejo, ¿no? Sí, esa parte de las leyes de ética y moral, ¿no? Que hay que tener, que es
a lo mejor como diría Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y pues sí, o sea, es simplemente eso, la ética y la moral que uno trae desde casa, como dice el señor Fer, con el ejemplo, con la educación y con amor también, ¿no? Desde los hijos y a la gente que está a nuestro alrededor. Igual lo manejábamos en el tema de una facultad pasada, ¿no? De comunidad, ¿no? Como también entre comunidades hay que apoyar y dar el ejemplo también para llegar al uno, que es la unidad, ¿no? Y es la base de las leyes universales. Pues bueno, No sé qué más. pues yo creo que Entonces aquí hay, redondeando y en manera de resumen, de Barim sí vimos qué es lo que menciona allí, ¿no? Y hay una consecuencia si cometes idolatría. Dice, la maldición recaerá de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes me aborrecen. Pero la bendición hasta mí. O sea, mi misericordia será para 1000 generaciones, ¿no? Entonces aquí viene un punto muy importante. Quien tiene conocimiento de Hashem y cae en idolatría, tiene un jalón de orejas. Entonces fíjense qué interesante, o sea, en realidad la transgresión es idolatría. Porque en ese momento nos desconectamos de Dios, creemos que existe otra deidad. ¿Y la medicina cuál es? La emuná es lema, la fe completa. Hashem controla y dirige todo es para bien, todo tiene un propósito. Sí, creo que... Tengo una pregunta acerca de la guerra de Ucrania que está ocurriendo ahorita, porque ahorita lo que dijo ahorita que viene hasta la tercera y cuarta y quinta generación. La cuarta. Hasta la cuarta generación, perdón. No, además la puse. Bueno, en la historia del judaísmo, cuando ocurrió el genocidio que hizo Adolfo Hitler, que los que iban huyendo de él se fueron a Ucrania y todos los que vivían en Ucrania eran nazis convertidos y luego mataron a 1,5 millones de judíos en la línea de Ucrania con Rusia. Con los alemanes. Ucrania era de Rusia, pero ahí vivían puros alemanes, entonces ellos mataron a 1,5 millones de judíos y después de 70 años ahorita está pasando esa guerra. ¿Se puede aplicar eso? Porque se han muerto muchos niños, muchos hombres, de todos se está muriendo ahorita. Sí, de hecho se remonta más atrás. La historia del Rebbe Nachman, o sea, el Rebbe Nachman, él va a una ciudad llamada Breslov, que está cerca de Kiev, en Ucrania. Pero y preguntan, ¿por qué él eligió Breslov? ¿Por qué Breslov? Y una de las razones es porque dice que él pasó por allí y los zares, unos años atrás, habían aniquilado a miles de judíos observantes, religiosos, en ese lugar, y dice, aquí se percibe la santidad. Entonces, si contamos hacia atrás, seguro van a ser 3, 4 generaciones. Estaríamos hablando por ahí de 1700, ya, los siglo XVIII. Entonces sí, la respuesta es un sí, pero iríamos un poquito más atrás. Sí, porque estaba pensando eso, digo yo, pues, comparando la historia judía con el holocausto y todo eso que está pasando ahorita, digo yo, pues, makes sense. ¿Cómo se dice make sense? Hace sentido, tiene sentido. Tiene sentido. Y además, ¿por qué ocurrió, digamos que eso recientemente, por ejemplo, uno de los sufrimientos más grandes que se han provocado es cuando un líder religioso te da una pauta y no la puedes cumplir. Y eso es lo que también se acumuló, ese sufrimiento que causó Ucrania a todos los judíos Breslov. Porque todos los judíos Breslov de todo el mundo viajan cada año en Rosh Hashanah a Ucrania, a la tumba del Rebbe Nachman. Y entonces varios años se les ha prohibido y se les ha hecho daño y demás. Entonces, en cierta manera, todo eso cuenta. Y Hashem hace a veces que vengan situaciones así muy fuertes para que precisamente caiga el decreto ya. El castigo que merecen las Ese jalón de generaciones. orejas que dicen. sí, pues es que el que está en contra de Israel tiene sus consecuencias y también el que está a favor, hay bendición, ¿no? Es lo que, bueno, estaba escuchando con otro rabino
Joseph Chayo, que hablaba del presidente Bukele, ¿no? Y decía que él siempre reconocía a Dios, ¿no? Cualquier cosa, y decía gracias a Dios y así, y que, por decir en la ONU, así, siempre votaba, o sea, a favor de Israel, y dice que probablemente esa es su bendición, ¿no? Que le esté yendo bien porque apoya a los judíos y reconoce a Dios siempre. Y pues los que no están en contra, así como lo que han hecho, también Estados Unidos los apoyó, ¿no? No, Estados Unidos sacó a Dios y cómo le tenían. Ajá, Sacó a Dios de las escuelas, de todo. Y Estados Unidos va decayendo. pues sí, en su momento fue potencia porque puso a Dios en alto. Ajá, en su momento, bueno, después de la guerra ya ve que muchos se exiliaron ahí en Estados Unidos también, y como les abrieron las puertas, también por eso también hubo bendición para ellos. Sí, y por ejemplo, aunque vivían, por ejemplo, allá tengo entendido que en Estados Unidos hay mucho como que cristianismo y catolicismo, y digo, a pesar de que sea una falsa religión, pues es eso, ¿no? En que tenían a Dios dentro de su cultura, se podría decir, y ahorita lo están sacando y por eso ahora están viviendo esto, ¿no? De decadencia. De la decadencia, ¿no? La decadencia humana que al final de cuentas les llega a todas las naciones en algún punto cuando se alejan de Dios. Bueno, creo que más o menos ya como nos va quedando un poco claro, ¿no? O sea, un poco de la idolatría. Igual como vieron es un tema que se abarca mucho, entonces pues no sé si quieren agregar algo más. Yo creo que yo ya me voy como satisfecho, ¿no? Bueno, de las respuestas que hubo, de las preguntas, y pues de que tuvimos esta clase de Jabruta, y pues también con favor de Hashem, pues, que ayude, ¿no? A la gente que no necesita acercarse a la Torah. Pero no respondiste, ¿cómo le harías para llegar con el rey de Inglaterra a decir Ya. Pues bueno, es que yo creo que habría que leer qué hizo Moshe, ¿no? O sea, yo creo que como que los pasos ya están, ¿no? O sea, dicen que no hay que imitar a los personajes, ¿no? Sino, o sea, ver sus pasos y actuar como tú eres, ¿no? O sea, nada más el ejemplo ahí está. Supongamos, no sé, pues él clamaba a Dios, ¿no? Y bueno, pues, antes que nada, pues también cumplía ya con la Torah él mismo, y le interiorizó, y pues le clamó a Hashem, ¿no? Y yo creo que él le mostró pues cómo lo tenía que hacer, porque al final pues Moshe le decía que él no, o sea, decía, no, pues yo no, porque pues yo no, como que no soy nadie, ¿no? O sea, yo quién soy, ¿no? Y ya, o sea, Hashem le dijo, es que no es quién eres tú, es con quién vas, ¿no? Entonces yo creo que pues, al que elija, pues yo creo que igual le va a decir lo mismo a Hashem, ¿no? Pues es que igual pues todos sabemos que tenemos, como dicen, pues sabemos de qué pie cojeamos, ¿no? Cada quien, y no es así como criticar, sino más bien saber que tener tolerancia hacia los demás, ser empáticos, ¿no? O sea, saber que cada quien tiene sus pruebas, y no, o sea, como que no criticar, sino darse cuenta que uno también tiene sus pruebas, y ser más tolerantes con los demás, ¿no? Ahorita que viene a Rosh Hashanah, leí un artículo que decía de una judía que tuvo un problemita así como con su esposo, ¿no? Y al final, como que siempre le decía a su esposo, o sea, le estaba duro y duro a su esposo, no, es que no haces esto, no haces el otro. Y entonces ella se puso a meditar y dice, es que bueno, ¿por qué no le tengo tolerancia a mi esposo o a las personas? Dice, se acerca Rosh Hashanah y es cuando uno le pide, pues, misericordia a Hashem, ¿no? Discúlpame de lo que he hecho y así. Y dice, y aquí está como claro el ejemplo, ¿no? A veces Hashem nos los pone en nuestra familia, que tengamos tolerancia con nuestros parientes, con nuestros hijos, los que tenemos, con nuestras esposas, con las personas que están allegadas a nosotros, y lejos de tenerles paciencia y tolerancia, o sea, como que estamos sobre de ellos, ¿no? Y al final pues llegamos a Rosh Hashanah y así de, Diosito, discúlpame, por favor, ¿no? Y entonces dicen, ¿cómo pides tú que Hashem te perdone cuando tú no perdonas a los demás? O sea, no les tienes tolerancia, no les tienes amor, no les tienes ciertas cosas, pero tú sí quieres venir delante de Hashem y decirle, discúlpame por todas mis transgresiones, ¿no? Entonces es algo como que también me dejó, pues, esta judía que comparte,
porque pues sí, al final luego así somos, ¿no? Vemos el defecto claro en los demás, no, es que él es esto, esta persona es otra y así, pero pues al ver los defectos de los demás nosotros vamos tapando como el de nuestro, ¿no? ¿Eso sería idolatría? Pues sí, ¿no? Yo creo que sí sería idolatría, porque pues estás afectando a los demás. Pero estás diciendo que además de la hay alguien más. Ujú. ¿Qué es esto? Cuando tú piensas que alguien te hace un daño, estás poniéndolo en el lugar de Dios. Porque todo viene de Dios. O sea, eso es entender que la emuná es eso. Que nadie te puede hacer daño si Dios no lo autoriza. Entonces, antes de ir y pelear o hacer tu odio o algo contra alguien, primero tienes que ir con Hashem. Entonces, justamente Rosh Hashanah, el día del juicio es eso. Nos pongamos a cuentas de que si yo señalo a una persona, en realidad estoy señalándolo a él. Entonces, y es al otro lado, que me sienta que no soy merecedor también, eso es idolatría. No, es que yo soy lo peor, ¿cómo es posible que también eso es idolatría? Entonces por eso dice, el rey es en el campo. ¿Qué significa que el rey es en el campo? Todos pueden acercarse, merecedores y no merecedores a tus ojos, porque a los ojos de Dios todos somos merecedores. Pero Baruch Hashem, como bien dijo usted, qué bonito final, con una meditación para Rosh Hashanah. Gracias. Pues no sé si quieres decir nada. ¿Plegaria? Sí. Bueno, pues gracias a Hashem por habernos permitido haber realizado esta jabrupta con un tema muy extenso que nos haga reflexionar a todos para estas próximas fechas, en especial porque se viene Rosh Hashanah, que nos ayudes a reconocer nuestros errores, que nos perdones también si hemos caído en idolatría, aún sabiendo que existes tú, tan solo a veces con nuestra ira o enojo, que nos ayudes a ya no caer en los malos pensamientos, que nos unas más a las demás personas, que llevemos este conocimiento con tu gracia a las demás personas que lo necesiten, que nos sigas permitiendo aprender más, que bendigas mucho al maestro Yehoshua para que sigamos teniendo estas pláticas, que la gente que quiera venir siempre sea bien recibida en esta casa y en esta comunidad, que sea de bendición estas próximas fechas y que venga pronto el Mesías. Pues bueno, pues vamos a despedir la clase con un salmo, con el Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem, ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem, ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén será construida como una ciudad toda unida, pues ahí irán las tribus de Dios, un testimonio para Israel, para alabar el nombre de Hashem, pues ahí habrá tronos de justicia, los tronos de la casa de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem, ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem, ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Busquen la paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad los que te aman, que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, pediré ahora que haya paz en ti. Por la casa de Hashem nuestro Dios, pediré por tu bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem, ya están para
Vamos a la casa de Hashem, ya están parados nuestros pies, en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies, en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies, en tus puertas, oh Jerusalén. Shalom a todos, que tengan buena noche y los Buen esperamos aquí, buen camino, nos vamos y pues que sea de bendición todo. Amén, amén. Shalom. Amén, shalom.